Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Bien, tenemos para el día de hoy el tema que se titula Entrega total de Jesús. Y está basado en Mateo 16, 21 al 26. Que dice de la siguiente manera: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Pueden tomar asiento. En esta parte de escritura que hemos tomado para el día de hoy, para este tema, la muerte de Jesús requirió una entrega total de su parte, y fue su muerte necesaria. Le fue necesario ir a Jerusalén y padecer. Las palabras necesario e ir a Jerusalén suenan extrañas. Una obligación imperativa y una necesidad le fue impuesta al Señor Jesús. Según Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No tenía alternativa. Su muerte y resurrección habían sido planeadas y dispuestas por Dios en la eternidad. Los profetas la habían predicho y tenía que cumplir lo que estaba escrito de él. Según Lucas 24, 46 y 47. Cristo reveló por etapas su muerte y resurrección. La reveló únicamente a sus discípulos a medida que eran capaces de recibir y soportar el hecho. Jesucristo siempre nos enseña gradualmente y nos lleva hacia adelante a medida que tenemos la capacidad
de aprender. Su muerte requería entrega total. Hay una gran verdad en el dicho que pone sobre nosotros, Él pone sobre nosotros no más de lo que podamos soportar. Y vemos cómo Jesús habló de la resurrección y al hablar de su muerte, fue por el gozo puesto ante Él que soportó la cruz. Según nos dice el escritor sagrado de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, el gozo y la esperanza de pasar a la eternidad con Cristo y con sus seguidores es lo que nos alienta a llevar nuestra cruz mientras estamos aquí en la tierra. Su muerte requiere entrega total también del hombre. Según el versículo 24, la muerte del Señor Jesús subleva al hombre natural. El hombre natural se revela ante la idea de la cruz. El hombre natural requiere un camino diferente a la cruz. Si menos así es como piensan muchos. Es lo que Pedro estaba haciendo. Se estaba rebelando contra la idea de que el Hijo de Dios iba a morir y que su sangre tenía que ser derramada por los pecados del mundo. Según 1 de Pedro 2:24, Pedro era celoso de Dios, pero estaba equivocado. Era ignorante en su celo, no entendía que Dios planeaba salvar al mundo mediante la cruz de su Hijo. Tal comportamiento es el camino del mundo. Es la mente natural, carnal. El hombre se rebela, se opone a la idea de un Salvador sufriente que tuvo que morir por los pecados del mundo, de un Salvador que demanda igual sacrificio y negación a sus seguidores. Semejante idea es inaceptable y repulsiva para muchas personas. La idea del hombre natural en la entrega, la idea que tiene el hombre natural tiene de Dios y el plan de Dios para el hombre, vistos en tres conceptos. Algunos piensan que la senda de la vida es el amor, de modo que viven mostrando interés y preocupación por otros. Dios es visto como una persona dadivosa, amante, indulgente, un tipo de abuelo, el abuelo indulgente, que tolera incluso la peor de las conductas, sin importar cuánto sufrimiento y devastación humana es obrada por la persona. Pensar en la cruz, en la sangre de Cristo, como emblema del sufrimiento, es repulsivo y repelente.
La cruz es vista solamente como emblema de amor, no de pecado y vergüenza. El camino del amor es considerado como la senda de la vida y debe ser seguida por el hombre. Otros piensan que la comodidad, el placer es la senda de la vida. Nuevamente Dios es visto como un abuelo indulgente que concede al hombre las cosas buenas de la vida. Le ayuda cuando se mete en problemas. Se cree que la voluntad de Dios para el hombre es la comodidad, el placer, el bienestar y abundancia de salud, diversión. Nuevamente, la cruz es solo un emblema del amor y del cuidado por el mundo, no de sufrimiento y sacrificio y negación propia. La vergüenza y el dolor y agonía de la cruz, de su propósito de reconciliar a un mundo perdido en el pecado y debatiéndose en desesperada necesidad, son realidades ignoradas. Según nos dice Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estas son la personalidad. Dicen que el plan de Dios y la senda para el hombre es el desarrollo máximo posible de la imagen propia y el logro de cuánto puede uno lograr. En cambio, se rechaza la idea de sufrimiento, de sacrificio y de negación propia. Juan 5:44 nos dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria de los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios, del único Dios. El significado literal de Satanás, según Mateo 16:23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no entiendes, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y vemos cómo el Señor Jesús le está nombrando a Pedro como Satanás. Satanás usa sus más astutas estratagemas para susurrarnos falsos consejos de labios de nuestros mejores amigos. La amabilidad y el cariño de nuestros deudos pueden ser convertidos en las manos de Satanás como las peores trampas para nuestra salvación. Por eso debemos aprender y reconocer la voz del diablo. Lo mismo cuando nos habla por medio de un santo o cuando nos habla por medio de una serpiente.
Del Señor Jesús hemos de aprender a desoír los falsos consejos, aunque vengan de nuestros mejores amigos, sin atender a falsos miramientos, y aunque parezca a otros que somos descorteses, como en este caso, el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, me eres escándalo, porque no entiendes las cosas que son de Dios. Entonces, porque el desagrado al Señor Jesús, ¿por qué desagradó al Señor Jesús una sugerencia que no solo parecía inicua, sino incluso amable? Por dos razones que Jesús nos da. Me eres tropiezo, es decir, me eres un obstáculo para que siga yo adelante en el plan de la salvación que está trazado, pues me tientas a volverme atrás e ir por otro camino. El corazón de Jesús le apresuraba por el camino del Calvario. Por eso tomó tan mal que se intentase ponerle un estorbo. Notemos que Pedro no fue reprendido tanto por negar a Jesús cuando comenzó su pasión, como cuando intentó disuadirlo del camino hacia ella. Nuestro Señor Jesús prefería nuestra salvación a su propia comodidad, pues no había venido a este mundo a escatimar su vida. Vemos que sino entregar su vida por amor a los pecadores, por amor a nosotros. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 2, 19 y 20: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La pena por quebrantar la ley, ¿saben cuál era? ¿Saben cuál era? Era la muerte. Como pecadores, los hombres habían quebrantado la ley y por ello los pecadores estaban condenados a morir. Condenados a morir. Pero el Señor Jesús pagó la pena de la ley, quebrantada, muriendo en el lugar del pecador. Así, cuando el Señor Jesús murió, yo morí. Es decir, el creyente, él murió a la ley en el sentido de que cumplió todas sus justas demandas. El cristiano ha muerto a la ley, ya no tiene nada más que ver con ella. Significa que eso que el creyente tiene, significa que el creyente tiene libertad para quebrantar los 10 mandamientos. Cuando quiera y como quiera. No, sino que vive una vida santa.
pero no por el temor de la ley, sino por el amor de aquel que murió por nosotros en el madero de la cruz. Los cristianos que desean estar bajo la ley como modelo de vida, no se dan cuenta de que eso los pone bajo la maldición. Además, no pueden tocar la ley en un punto sin hacerse responsables de guardarla completamente. Santiago, el apóstol, nos declara en su carta, en el capítulo 2:10 de Santiago, y nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, fíjense bien, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El que quebrante un punto de la ley se hace culpable de todos. La única forma en que podemos, para Dios, es muriendo a la ley. La ley nunca pudo producir una vida santa. Dios nunca la dio para ello. La muerte de Jesús, una entrega total, según Mateo 16:24, la muerte de Jesús demanda una entrega total al hombre. Si una persona escoge seguir a Cristo, la persona tiene que negarse a sí misma. Cada cristiano es llamado a tomar su cruz y seguir al Señor Jesús. Pero cuando la cruz aparece en el camino delante de nosotros, una voz en nuestro interior nos dice: no lo quiera Dios, sálvate, como le dijo el apóstol San Pedro al Señor Jesús. ¿Por qué vas a hacer eso? O bien, las voces de nuestros seres queridos a veces también nos quieren llevar por otro camino, o nuestros amigos, y tratan de apartarnos del camino de la obediencia. En estas ocasiones también nosotros hemos de decir: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Ahora el Señor Jesús expresa llanamente lo que está involucrado en ser su discípulo. La negación del yo, llevar la cruz y seguirle. Negar al yo no es lo mismo que la abnegación. Significa entregarse de tal manera a su control que el yo no tenga ningún derecho. Tomar la cruz significa estar dispuesto a sufrir. Quizá el martirio por causa de el morir al pecado, al yo y al mundo. Seguirle significa vivir como Él vivió, con todo lo que ello implica de humildad, pobreza, compasión, amor, gracia y por toda otra virtud piadosa. Mateo 16:25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Señor Jesús contempla dos obstáculos
para el discipulado. El primero, la tentación natural de salvarse a sí mismo de incomodidades, dolores, soledad, pérdida. El segundo es enriquecerse. En cuanto a lo primero, Jesús advirtió a aquellos que se abrazan a sus vidas con propósitos egoístas. Nunca encontrarán plenitud los que abandonan sus vidas a Él sin ninguna prudencia humana. Y sin contar el costo, encontrarás la razón de su existencia. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Enriquecerse es irracional. Supongamos, dice el Señor Jesús, que un hombre llegase a tener tanto éxito en sus negocios que pudiese poseer el mundo entero. En esta loca empresa lo consumiría tanto de su tiempo y energía que perdería el propósito central de la vida. Porque el propósito central de la vida es seguir al Señor Jesús llevando la cruz. ¿De qué serviría ganar tanto dinero si pierdes tu vida espiritual para ganar la eternidad en el infierno? El hombre está aquí para un negocio mucho más grande que conseguir dinero. Está llamado a representar los intereses del Rey del Cielo. Y si pierdes eso, lo pierdes todo. El apóstol Pedro se ganó la fama de ser impulsivo. Y en este capítulo lo demuestra en su aspecto y mejor en el peor. Está llamado a representar, y como vemos, obtuvo el más grande encomio por discernir la verdadera identidad de Jesús. Pero en la escena siguiente, la identidad de Jesús fue en aquel momento que le dijo: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí fue un encomio para él. Pero en la escena siguiente cometió uno de sus más serios desatinos, cuando le dijo: no te hagas ningún mal, ¿cómo puedes hacer eso? Quería que Jesús evitara el dolor sin darse cuenta que la cruz traería la salvación a todos los pecadores que creyeran en Él. Un llamado a la reflexión. ¿Se está manteniendo usted firme o está dejando que lo derroten las artimañas de Satanás? No olvide en dónde está sentado, con Cristo Jesús, y piense en la armadura de Dios. ¿La tiene puesta? ¿Está firme en la verdad? Amén. Señor les bendiga.